¿Recuerdas cuando José López Portillo nacionalizó el uranio en México y que el Estado iba a hacerse cargo de explotar ese mercado? Ya sabemos lo que pasó, lo mismo está haciendo López con el litio. El problema es que el uranio sigue siendo un producto necesario, útil y de un gran valor internacional. El litio va de salida porque no es lo más eficaz del mundo para hacer baterías. Es muy eficaz, pero hay mejores ideas, hay mejores procedimientos, ya hay baterías de sodio, baterías de estado sólido, y entonces el litio no tiene un futuro muy largo. A mí lo que me preocupó respecto del tema del litio, aunque luego vamos a hablar de López Obrador, es lo siguiente. Una diputada decía, es que ahora vamos a poder mover las cosas con baterías de litio en vez de quemar fósiles, en vez de quemar combustible, ¿no? Dije, bueno, esta mujer cree, de verdad cree, esta representante, esta legisladora, que gasta dinero en asesores, que ya podía pagar un asesor que le informara acerca de energía antes de abrir la boca y quedar en ridículo, ella cree que las baterías generan electricidad, las baterías de litio. Es como tener una cartera y pensar que esa cartera genera billetes. No es así. Entonces yo le expliqué, no me contestó por supuesto. Le dije, no, mira, en las baterías se almacena energía, pero esa energía la sacas o de combustóleo, o de gas, o de carbón, o de mareoeléctricas, o de viento, o de solar, o de nuclear. Pero tienes que sacar la energía de algún lado para almacenarla, como tienes que sacar el dinero de algún lado para meterlo en tu cartera. Y las baterías de litio, las baterías en general, son una cartera de energía. Entonces eso me alarmó muchísimo porque creo que no tienen ni idea de qué están hablando. Y lo único que están haciendo es seguir a la corriente del poderoso, al presidente, y pues es vergonzoso, ¿no? Es enormemente vergonzoso, diría yo.